Bueno, bienvenidos a la clase número 10. No sé si han tenido la oportunidad de leer lo que está propuesto para la clase número 10, ¿sí? Pero bueno, aquellos que hayan podido leerlo saben que la clase número 10 está orientada 100% a la realización y finalización del trabajo final, del TIF, del trabajo integrador final. En las últimas partes que nos quedan, vamos a abordar lo que es el armado de un glosario académico, ¿sí? ¿Qué es un glosario? Son palabras que Como un tienen su diccionario. significado. Muy bien, son palabras, dijo Marcelo, algo, unas palabras que no entendí la segunda parte, y es como un diccionario, dijiste, Silvana. Sí, Bueno, puede ser parecido a un diccionario. Lo que no voy a encontrar yo en el glosario quizás son definiciones por ahí muy largas, ¿sí? Pero bueno, sí, es parecido a un diccionario. Sí es un listado de palabras, como dijo Marcelo. ¿Y cuál es la función del glosario? ¿Y para qué? ¿Y por qué? Y son de palabras raras, me parece. Bueno, palabras que no son de uso común, seguro. Bien. ¿Y por qué serán palabras raras o de uso no tan común? Piensen en el trabajo de ustedes. Y porque puede ser de divulgación científica, hay cosas que capaz que no se saben, entonces como Bien. para interiorizarse. Muy bien. Como estamos hablando de textos científicos, de divulgación científica, artículos de investigación, artículos académicos, contienen palabras muchas veces que tienen que ver con, primero, el vocabulario académico y después con alguna rama de la ciencia o de la técnica, en el caso de ustedes, la actividad física o alguna temática relacionada, ¿sí? A la actividad física o al ser humano o a cuestiones fisiológicas. Entonces, ahí hay cuestiones más técnicas, entonces en el vocabulario más técnico para aclarar algunas palabras, algún vocabulario, es por eso que se arma el glosario. Muy bien. Además de eso, ¿sí? Del armado de un glosario, vamos a trabajar en el armado de un resumen y vamos a ver las características del resumen, ¿sí? Vamos a escuchar ahora un poco a Analía, que nos va a introducir en esta clase número 10. hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, en esta clase vamos a trabajar la parte de escritura, ¿sí? Nosotros venimos viendo distintas actividades de producción escrita, mapa mental, mapa conceptual, cuadro sinóptico, resumen, y nos vamos a concentrar específicamente en el resumen. Y en particular vamos a trabajar con los textos que ustedes vienen desarrollando cada uno en su equipo como parte del trabajo final integrador. Entonces, en esta clase la vamos a dedicar a esa instancia de escritura que tiene que ver con la última entrega del trabajo final, por lo que esperamos que cada grupo, cada equipo, para el encuentro sincrónico pueda visualizar, pueda anticiparse a la actividad de escritura, pueda generar preguntas y cualquier aspecto que necesite rever sobre el resumen y en particular de su propio texto. Si bien todos trabajan con textos de circulación académica, algunos textos que ustedes eligieron tienen que ver con artículos de investigación que tienen un corpus para analizar, otros un artículo de revisión bibliográfica. Entonces, cada texto tiene sus particularidades que ustedes deberán analizar y atender al momento de elaborar su resumen, siempre respetando las características que tiene que tener la elaboración de un resumen, que es un aspecto que venimos trabajando y que tienen en esta clase también más material para analizar.
Bueno, nos vemos en el encuentro y espero que cada equipo tenga sus dudas para poder trabajar sobre ellas. Buena semana para todos. Profe, no se lo escucha. Sí, estaba muteado, estamos bien. Eh, Como decía Analía, vamos a trabajar en la elaboración de un glosario y un resumen, pero ustedes van a trabajar sobre el propio texto que ustedes eligieron, ¿sí? Entonces, ahora a lo que vamos a dedicar un poco de tiempo es a ustedes analizar el texto que ustedes seleccionaron para su trabajo y elaborar todo el trabajo sobre ese texto, ¿ok? Vamos a ir Profe, a... Sí, estuve viendo la clase y en una parte dice que se entrega el 29 de ahora del sí, 6 y cuando vas sí. para entrega dice el 6 del 6. Bueno, ahora lo chequeo. Dale, ahora lo chequeo, Silvana, queda tranquila, ahora lo chequeamos. Bueno, en cuanto a los objetivos, ¿sí? Dice emplear estrategias de lectura, reconocer vocablos propios del ámbito académico y aquellos específicos de la temática del texto. Entonces, ahí hablamos del glosario, ¿sí? Identificar palabras que sean del ámbito académico y propios de la temática del texto que seleccionamos. Recuperar las ideas centrales del texto fuente. Las ideas centrales son como las ideas principales, a veces las llamamos conceptos claves. Eh, yo poder esas ideas, extraerlas del texto y poder formular esas ideas con mis palabras. Elaborar un resumen del texto que está trabajando cada equipo. El resumen es otro texto distinto del original que yo armo con mis palabras, respetando las ideas del texto, sin poner apreciaciones personales, ¿sí? Eh, y ahora vamos a ver como algunos aspectos que a tener en cuenta a la hora de armar el resumen. Elaborar críticamente sus propias producciones antes de entregar la actividad. Evaluar, dice. ¿Qué quiere decir evaluar críticamente? Bueno, una vez que yo termino el glosario, termino el resumen, releo lo que yo hice, me releo y ahí analizo críticamente si el resumen está bien formulado, si respeta la jerarquización de ideas, si puse realmente lo que era importante del texto en este resumen, si es un resumen, sí que tiene que ser un texto significativamente más corto que el original. Bueno, todas esas cosas las voy a evaluar críticamente luego de hacer el resumen y antes de entregar la actividad. Presentar una redacción clara, coherente y cohesiva. O sea, todo lo que le pedimos siempre que redacten en castellano lo hagan de forma clara, poniéndome en el lugar del lector, sí, aquel que va a leer mi trabajo. Bueno, acá en el desarrollo tenemos mecanismos de prominencia, trabajo integrador final. En esta clase vamos a desarrollar el último apartado del trabajo integrador final. Recuerden que es requisito para promocionar tener todos los trabajos aprobados y deben ser entregados en tiempo y forma. Esta última parte del trabajo consiste en una instancia de producción escrita a través de la lectura del texto seleccionado por cada equipo de trabajo. Las actividades de escritura que deben ser realizadas son el 8.8, glosario académico. El glosario académico va a estar compuesto por dos digamos, cuerpos de palabras, un glosario académico general, que son palabras pertenecientes al género discursivo del nivel universitario, y un glosario académico específico, o sea, ustedes lo van a poner dentro de todo lo mismo, pero estos son los componentes, que son palabras relativas a una misma temática dentro de un área específica. ¿Sí? Bien. Y después un resumen del artículo. La elaboración de un resumen no debe ser entendida como un simple recorte de oraciones, sino como un proceso de bisagra
que nos permite transformar la comprensión de un texto en la producción de uno nuevo y autónomo. ¿Qué quiere decir un texto nuevo? Que yo a partir del texto original tengo que armar otro texto. No tiene que ser ideas sueltas, ¿sí? No tiene que ser un punteo, sino otro texto. Y tiene que ser autónomo. ¿Qué significa la autonomía del resumen en este caso? Que cualquier persona que lea mi resumen puede comprender, si puede comprenderlo sin haber leído el texto original. ¿Sí? Esa es la autonomía. Cualquier persona que lea el resumen que yo hice puede comprender el texto original sin haberlo leído. Entonces, eso es lo que yo tengo que pensar. El resumen, en este caso, no lo hago para mí, lo hago para otras personas. En este caso, mis compañeros, el profesor, otras personas que vayan a leer mi resumen. Entonces, yo debo respetar ciertas cuestiones que son distintas de un resumen personal. En un resumen personal yo puedo usar abreviaciones, por ejemplo, flechas, corchetes, resaltados, anotaciones al margen, pero eso es para mí. En un resumen académico o en un resumen para ser leído por terceros, yo tengo que respetar una secuencia lógica, tengo que narrar las ideas de forma completa, en oraciones bien conectadas, sin abreviaciones y sin terminología personal que comprenda yo, sino en un lenguaje académico y que pueda comprender el otro. ¿Ok? Bueno, acá habla un poco de las características de un resumen. La autonomía es lo que yo les decía recién, que dice, bueno, que el texto puede ser comprendido por cualquier lector sin necesidad de recurrir al material de origen. O sea, si yo leo su resumen, puedo comprender el texto sin tener que leer el texto original. Esa es la autonomía, que quiere decir que el resumen por sí solo es autónomo y se puede leer y comprender. Reconstrucción implica identificar lo esencial para volver a formularlo con un lenguaje propio y formal. ¿Qué quiere decir? Yo reconstruyo las ideas, las vuelvo a escribir, pero no de la forma igual a como están en el texto. Yo las reescribo utilizando otra terminología y hasta con mis palabras. Requisitos de escritura. Fidelidad. Mantener el sentido y las ideas del autor. Evitar distorsiones, pero sin caer en la copia textual, cortar y pegar. Yo tengo que respetar lo que dice el autor en el texto, pero no lo pongo textualmente. Objetividad. Quiere decir que yo no pongo opiniones mías, no hago juicios de valor, no pongo ninguna crítica constructiva ni destructiva. ¿Sí? Yo me apego a lo que dice el texto. Unidad y coherencia. Como no es un listado de ideas, yo tengo que elaborar un texto que se lea de forma fluida, que esté bien conectado, que esté separado en párrafos, por ejemplo, ¿sí? Y que las oraciones estén bien formuladas. Brevedad. Debe ser significativamente más corto que el texto fuente, porque uno dice, bueno, pero el resumen, ¿qué tan largo tiene que quedar? No hay un largo especificado, pero sí el resumen, para que sea resumen, debe ser significativamente más corto que el original, que el texto original, ¿sí? Si me quedan muy parecidos en extensión, quiere decir que falló como resumen, ¿sí? Bien. Manejo de la voz. En este caso es de cómo escribir, ¿no? La voz, a la voz le llamamos el manejo de cómo yo escribo, en qué formato. Bueno, cómo enunciar. Bueno, en un texto que es informativo, explicativo, como lo son los expositivos, los que relatan hechos y, y dan información, bueno, dice asunción de autoría, quien resume escribe como si fuera el autor. O sea, yo no digo, bueno, el autor dice. ¿Sí? O tal persona en tal revista explicó, sino que yo lo escribo en primera persona. ¿Sí? Prohibiciones. Evitar frases como el texto habla de, el autor sostiene que, este es un resumen de, sino que directamente uno se pone a escribir como si fuera el autor de ese texto o en primera persona. Acción. Se expone la información de forma directa. ¿Sí? No le doy vueltas, no reformulo, ¿sí? Voy conciso a las ideas.
En los textos argumentativos, o sea, cuando hay una opinión, eh, yo tengo que encontrar la tesis, que quiere decir, bueno, ¿cuál es la hipótesis? Los argumentos, ¿sí? O cuál es la hipótesis y después los argumentos que sostiene el autor. Bueno, si es un texto argumentativo, obviamente. Acá sí, yo tengo que marcar la voz del autor como diciendo, bueno, esta opinión es del autor, no mía. El autor sostiene que, afirma que, y bueno, su postura es y está sostenida por esto. Propósito del resumen. Es importante distinguir para quién escribimos, lo que yo les decía. Si es un resumen de estudio personal, permite abreviaturas, flechas, códigos, anotaciones, porque es personal. Pero como en este caso no, este caso es un resumen que va dirigido a terceros, a mí, a compañeros y a cualquiera que vaya a leerlo, tenemos que entregar a docentes o colegas algo que requiere un respetuoso rigor en el registro formal y la normativa de la lengua. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que narrarlo en un lenguaje que no sea un lenguaje coloquial, así de diálogo de amigos, sino que sea un lenguaje académico, que las oraciones estén completas y bien formuladas, que estén conectadas y que tengan una lógica y que se vayan desarrollando de una forma lógica, ¿sí? Y que sea de una lectura fluida y que no esté escrito en ningún código que algún lector no pueda comprender. Dice, a modo de sugerencia, al finalizar su resumen, realicen una lectura de control. O sea, yo me releo mi producción, ¿sí? Y si yo no estoy tan seguro, bueno, puedo probar y darle al otro para que lo lea. Sí, bueno, mira, léelo vos, a ver si lo entendés. ¿Por qué? Porque ese es, digamos, es el testigo más fiel de si yo elaboré un resumen que es autónomo. Si una persona puede comprender el texto original leyendo mi resumen, o puede comprender mi resumen, quiere decir que está bien logrado. Bien, si el texto se entiende por sí solo y no contiene opiniones personales, habrán logrado la autonomía y objetividad que la escritura académica solicita. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda hasta ahora? No. Muy bien. Bueno, en las actividades propuestas tenemos poner en común las actividades de la guía de lectura número 6, que nos quedó de la clase pasada algunas consignas del texto que decía Extreme Sports Injury and Applied Approach to Psychological Effects and Coping, de las páginas 42 a la 45, y trabajar en la elaboración del glosario y del resumen académico del artículo. ¿Ok? Bien. Vamos a ir al cuadernillo. Esperen que voy a dejar de compartir y voy a ir al cuadernillo. Sorry. Ahora, acá en el cuadernillo, lo que vamos a tener es este texto que dice Extreme Sports Injuries, ¿sí? Acuérdense que siempre, bueno, en este caso, en cómo está armado el cuadernillo, hay actividades que están antes o consignas que están antes, ¿sí? Nosotros habíamos hecho hasta la 3 y habíamos corregido hasta la 3 la clase pasada, ¿sí, no? Bien. Que era llegar hasta el abstract y ver qué información nos daba el abstract, ¿sí? En este caso el abstract es el resumen de un trabajo de investigación. Bueno, por debajo dice, los autores presentan una definición de deportes extremos a la que adhieren en su investigación. Desarrollen esa definición con sus propias palabras. Silvana, ¿tenés la definición de deportes extremos? Hice algo, ¿Cómo? hice algo, sí. Bueno, te escucho. Es cortito,
Los deportes extremos son actividades de aventura que implican alto nivel de riesgo físico y peligroso, donde un error o accidente pueden provocar lesiones graves eh, e incluso la muerte. Generalmente requieren gran preparación física y mental. Muy bien, Silvana. Bueno, ¿están de acuerdo con la definición que Silvana armó con sus palabras, pero de lo que adherían los autores del texto? Sí, profe, yo ¿Cuál puse lo mismo, o sea, similar. Similar. Bueno, porque como decía, con tus palabras puede quedar distinto, pero bueno, digamos, la idea central tiene que ser la misma. 5. Expliquen la diferencia entre deporte tradicional y deporte extremo. Proporcionen ejemplos. En cada caso, reconozcan el marcador textual. Siempre cuando hablamos de marcador textual es una palabrita o una frase en inglés que diferencia o que evidencia esa diferencia en el texto. A ver, ¿quién tiene esto y quién puede decir el marcador? A ver, la diferencia. Melissa. La principal diferencia es que los deportes extremos presentan un nivel de riesgo mucho mayor que los deportes tradicionales. En los deportes extremos los participantes se exponen a situaciones peligrosas y lesiones graves, mientras que en el deporte tradicional el riesgo es más controlado. El ejemplo de deporte tradicional es golf y básquet, y ejemplo de deportes extremos son el snowboard, paracaidismo y escalada. Y el marcador textual es while, que bueno, establece el contraste de los tipos de deporte. Bien, Melissa. Bueno, muy completa la respuesta. El resto encontró while como marcador textual. Por ahí, bueno, los ejemplos son esos. Por ahí hay algún otro. Si tienen algún otro, no sé si tienen algún otro ejemplo o no. Y después estaba muy bien la diferenciación. Dice, gracias, Melissa. En el segundo párrafo, el segundo párrafo comienza con el conector despite. Analicen su función, o sea, es un conector de qué, qué función, qué relación establece y las ideas relacionadas. Eh, a ver quién más. Aramí. Yo puse que que su función es de concesión o oposición y las ideas relacionadas que el autor reconoce que a pesar de los riesgos inherentes de estas prácticas, los deportes extremos ofrecen grandes beneficios en términos de desarrollo del carácter y de formación de habilidades esenciales. Bien. Vos pusiste que la relación que establece es de qué, perdón. Las funciones de, Concesión y oposición. bien, concesión, oposición y contraste. O contraste también se le suele llamar, por las dudas que alguno tenga contraste, también está bien. ¿Sí? Gracias, Aramí. 7. Mencionen eh, qué les atrae a los deportistas que practican estos deportes. Guadalupe, Sí, muy profe. congestionada. Sí. Puse a los deportistas que practican deporte extremo, les atrae el riesgo, la diversión, la adrenalina, experimentar máxima emoción, vivir experiencias únicas y la compañía. Muy bien. Dice el 8. En el tercer párrafo se emplea en el conector due to para relacionar la información. Recuperen las ideas presentadas e identifiquen el rol del conector, o sea, qué rol, qué función y qué ideas está conectando ese conector due to. Abril, Sí, profe, puse que es un conector de causa y que una de las ideas eh, que presenta es introducir la causa física que genera los daños en el cuerpo de los deportistas extremos. bueno, ¿están de acuerdo con lo que puso Abril? Silvana me dice que sí. Bueno. Mariano, si podemos prender la cámara. El 9.
Dice, enumeren algunos de los riesgos de lesiones que los deportistas pueden experimentar. Leonel, Yo puse que los riesgos de lesiones que los deportistas pueden experimentar son traumatismos por impacto, lesiones por sobreuso, fracturas, lesiones articulares, lesiones de columna y riesgo de muerte en actividades extremas. bueno, ¿están de acuerdo? Sí, Silvana siempre me hace que sí. Abril se ríe, está muy bien. Bueno, dice el 10. Registren las actividades, pueden mostrar los deportistas, que pueden mostrar los deportistas después de haber sufrido una lesión. Las actitudes, perdón, las actitudes. Marcelo, Puede mostrar actitudes de negación o frustración o enojo por miedo a no recuperarse de la lesión anterior o el tiempo de aislamiento que tienen. O sea, tiene que ver también con con la rehabilitación. O sea, se enojan, básicamente. sí, sí, seguramente enojo será una de las actitudes, frustración, y bueno, no sé si alguien tiene algo distinto, pero está muy bien. 11 decía, relea el abstract y determine qué información se retoma y mediante qué procedimiento. Se amplía, se repite, se explica en la sección abordada del texto. ¿Existe información que no se aborda en el cuerpo del texto? ¿Por qué? O sea, lo que está en el abstract, ¿sí? ¿Qué información del abstract se retoma en el texto? ¿Cuál se amplía, cuál se repite, cuál se explica? Y si hay alguna sección del abstract o de la información que presentó en el abstract que no esté en el cuerpo del texto. ¿Y por qué? A ver, Mariano, ¿estás ahí? Sí, profe, eso no lo Bien. hice. Intento poner la cámara, pero no me deja. Bueno, Rodrigo. Sí, profe. Bueno, yo puse que sí que en el abstract amplificaba mucho la información, o sea, lo que estaba en el texto, pero también habían cosas que no se tocaban, que eran, por ejemplo, las estrategias psicológicas de rehabilitación o recuperación que se aplicaban después de las lesiones. Pero sí, o sea, en sí en el abstract se recuperaba toda la información que estaba en el cuerpo del texto. Bien. ¿Alguno tiene algo distinto? Bueno, vamos a ver el resumen. Dice, elaboren un resumen que respete las características del texto fuente para compartir en una clase con sus pares y docentes, o sea, conmigo acá y con sus compañeros. Lo que vamos a analizar acá es si el resumen que ustedes elaboraron es, primero, si respeta las ideas del texto original, si es autónomo, o sea, yo puedo comprender el resumen sin haber leído el texto. Si está narrado en una forma con lenguaje académico y respetando, por ejemplo, la conexión entre ideas, si tiene un orden lógico, si es coherente, si hay cohesión, si hay unión entre las ideas. Bueno, a ver, ¿quién quiere leer su resumen para ver si tenemos por lo menos el concepto de resumen bien logrado, más allá de que, bueno, podemos llegar en otro texto a tener, obviamente, un resumen distinto? ¿Quién quiere leer su resumen? Mariano, vos que no tenías la 11, ¿tenés el resumen? Sí, profe, quedó A- medio corto, pero no lo leo igual. un, un resumen tiene que ser, eh, digamos, significativamente más corto que el texto original. Pero bueno, vamos a ver si respeta las características del resumen. A ver. Ok. Bueno, yo puse, los deportes extremos son actividades de aventura en las que un error puede provocar la muerte. Incluyen deportes como bungee, jumping, skydiving, escalada, kayak, paragliding, puede ser, Paragliding. y snowboarding. A diferencia de los deportes tradicionales que han disminuido su participación, los deportes extremos han crecido notablemente a pesar de sus riesgos.
y hasta ahí lo escribí. Bien, a ver, vamos a analizar. El texto de Mariano es un texto independiente, resume ideas del texto, ¿sí? Lo que podemos analizar es si las ideas más importantes del texto están en lo que puso Mariano, ¿sí? O si omite ideas que son centrales o no. Yo lo comprendí, o sea que la coherencia y la cohesión y la conexión de las ideas estaba. Ahora yo tengo que analizar si él respeta las ideas del texto y si están expresadas las ideas más importantes. ¿A ustedes qué les parece? Yo hago de cuenta que yo no leí el texto. Em, Entonces, por ejemplo, para mí tiene sentido, se comprende, la temática está, pero yo no sé si respeta las ideas centrales del texto. Eso lo saben ustedes, que ustedes lo leyeron. Sí, profe, en mi resumen yo no hice lo que hizo Mariano de nombrar los deportes, Claro, así Mariano que me nombró parece que todos es los más deportes completo. extremos. Claro. ¿Te parece más completo de Mariano? Sí, al lado del mío sí, porque yo no puse los deportes, puse sí los riesgos y bueno, Bueno, todo lo emocional. pero quizás, bueno, ves, por ejemplo, Mariano no sé si habló de los riesgos, de las lesiones, por eso yo no sé si él respetó las ideas centrales del texto. Sí puso todos los ejemplos de deportes extremos. A ver, pero por ahí hay ideas que son centrales y Mariano no tuvo en cuenta. Bueno, a ver, Silvana, vos lee el tuyo. Sí, mi resumen dice que las lesiones en los deportes extremos y sus efectos psicológicos en los atletas, los autores explican que estos deportes implican alto nivel de riesgo y pueden provocar lesiones graves o muerte. Muchas personas se sienten atraídas por la adrenalina, el desafío y las experiencias personales que ofrecen. La investigación estudia cómo las lesiones afectan emocionalmente a los deportistas, generando miedo, ansiedad, frustración, enojos y depresión. También se menciona dificultades relacionadas con la recuperación y el riesgo de actividades. Bueno, además, el trabajo destaca la importancia del apoyo social, la rehabilitación psicológica y las estrategias de afrontamiento para mejorar el bienestar de los atletas lesionados y facilitar su recuperación. Bueno, acá, en el resumen de Silvana, hay algo, hay un par de cosas que nos invitan a pensar un poco, que nos invitan a reflexionar sobre el tipo de oraciones y el tipo de construcciones que yo tengo que hacer en un resumen. Y desde dónde tengo que narrar yo las ideas. En el resumen, hay, en lo que leímos hace un ratito, en la teoría, hay expresiones que no se aconsejan cuando es un texto expositivo, explicativo como este. Por ejemplo, ¿qué frases o qué expresiones no se aconseja utilizar? Me pasó que yo no sabía cómo arrancar el resumen, empezar a decirlo. Por eso puse que Claro, en el artículo analiza, pero no sé si claro. está bien. Muy bien, Silvana. Cuando uno dice el artículo analiza, está refiriéndose al texto fuente, ¿no? Y yo no tengo que decir, bueno, el texto analiza, yo tengo que decir directamente la idea, expresar la idea. Como por ejemplo, por ejemplo, yo digo, el texto analiza las consecuencias psicológicas de las lesiones en deportistas extremos. Yo digo, las lesiones en los deportistas extremos son traumáticas y tienen consecuencias psicológicas importantes.
porque lo narro yo en primera persona. Ahora, si yo digo el autor analiza o el autor expresa que, yo me estoy refiriendo obviamente al autor del texto original, pero yo no estoy expresando la idea en primera persona. Si yo digo, por ejemplo, el autor menciona que las lesiones más importantes son ta, 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 bueno, yo directamente pongo el concepto, las lesiones más importantes que puede sufrir un deportista extremo son tal y tal y tal y tal. Lo que yo eh, quito, ¿sí? O saco de mi redacción es hacer referencia a el texto original o el texto o el autor. Yo directamente expreso las ideas, ¿sí? ¿Alguien más quiere leer su resumen? Yo lo leo, profe, si quiere, pero lo estuve corrigiendo hasta recién porque me pasó lo mismo que Sil. Es como que inconscientemente citaba o hacía referencia al artículo. Sí, uno inconscientemente va a hacer referencia al artículo, dice, el artículo explica o en el texto dice o el autor se refiere Sí. a, y yo en un resumen, salvo en qué caso, yo en qué caso puedo hacer eso. En la hipótesis, cuando Hipótesis. uno produce la hipótesis. Cuando hay una hipótesis o es un texto argumentativo. ¿Por qué? Porque en un texto argumentativo está la opinión del autor o está la postura del autor. Entonces yo no puedo usarlo con mis palabras, decir, bueno, yo lo expreso como si lo hubiese dicho yo. Porque hay una tesis, una hipótesis, una postura y luego distintos argumentos a favor o en contra. Entonces ahí sí yo tengo que despersonalizarme y personalizarlo, decir, bueno, la presencia del autor. El autor dice esto, no yo. El autor expone esta postura, no yo. Pero en este caso, que es un tipo de texto explicativo, narrativo, sí yo dejo por fuera al autor y expreso las ideas. Bueno, a ver, Rodrigo, léelo. Sí. Los deportes extremos son actividades de alto riesgo donde un error puede causar lesiones graves o la muerte. Entre ellos se encuentran el surf, las tablas gigantes, el motocross y la escalada. Aunque estos deportes implican peligros importantes, continúa creciendo debido a la adrenalina, el desafío personal y el desarrollo de habilidades físicas y mentales. Eh, Se producen lesiones frecuentes como fracturas, esguinces y lesiones neurológicas. Las consecuencias psicológicas que pueden experimentar los atletas después de lesionarse, a ver, espera. Después de lesionarse son la ansiedad, el miedo, la frustración, depresión y pérdida de identidad deportiva. Los autores sostienen que la rehabilitación, vio, ahí yo repetí de vuelta, Los autores sostienen. sí, que la rehabilitación no debe centrarse únicamente en la recuperación física, sino también en el apoyo Bien. psicológico y ¿Y la ahora cómo lo motivación. reformulo? Eh, yo, bueno, sacaría a los ¿Qué, autores y y qué dejaría pondría? que la rehabilitación debe centrarse únicamente en la recuperación física, no solamente la recuperación física, sino también en el apoyo psicológico, la motivación y el acompañamiento emocional. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, bueno, voy a dejar de compartir y ustedes tienen que comenzar a trabajar en su texto, en su TIF, en su trabajo, en lo que van a entregar, ¿ok? Vamos a trabajar en el glosario y en el resumen. Entonces yo les voy a dar tiempo de clase para que ustedes se junten con sus compañeros para trabajar. A ver, vamos a armar, ¿cuántos grupos eran acá? Cuatro, me parece, o cinco. Bueno, voy a armar cinco y ustedes me dicen, eh, a ver, Aramí, ¿con quién estás vos? De Con los Rodri y con Leo, con Lionel y con Rodrigo Núñez. Aramí. Rodrigo Núñez y Leonel Borges. Sí, Bien. Silvana, ¿vos con quién estás? Con Meli, Melissa, Mariano y bueno, Enzo, pero no entró hoy. Bien. Guadalupe, ¿con quién estás?
Marcelo, Vigo y Teresita. Está Marcelo solo acá, de tus compañeros. ¿Puede ser? Sí, solo Marce. Bien. Rocío, ¿vos con quién estás? Con David Elías. Bien. ¿Y Abril, vos con quién estás? Con Cande y con Eric, pero no están conectados. Bien, no está ninguno de los dos. Bueno, entonces eh, van a estar ustedes solas, ¿sí? En esa reunión, porque no están sus compañeros, ¿sí? Pero ustedes comiencen a trabajar en lo que a ustedes les parezca. Si ustedes quieren ir armando un glosario, pueden ir armando el glosario, que es el punto 8, o pueden ir trabajando en la elaboración del resumen, ¿sí? En lo que ustedes quieran. Si quieren, empezamos por el glosario, ¿sí? Que quizás ustedes vayan anotando palabritas que ustedes creen que por el ámbito académico o por la temática incluirían ustedes en el glosario, por ejemplo. ¿Sí? Bien, yo voy a abrir las salas, ustedes van a ir a trabajar a esas salas y en un rato yo los llamo que vuelvan acá para tomar asistencia y ver cómo han avanzado. ¿Ok? Vamos. Bueno, bienvenidos. Lo Vamos a darnos recuperamos a Vigo, profe, se había quedado sin luz, está con nosotros ahora. Sí, sí, sí. Llegó acá a la reunión y yo lo mandé con ustedes, que él me dijo que estaba con vos y con Guadalupe. Sí, sí, me dijo que se le había cortado el look y venía, así que por suerte sí pude entrar. Bueno, vamos a darle un minutito. Profe, una consulta. En el Sí, glosario, cuando nosotros armamos el glosario, por ejemplo, ¿ponemos la palabra directamente en inglés y el significado en castellano? ¿O tenemos que poner sí. la definición? No, no, no. Ustedes lo que hacen son producciones en castellano. Entonces, el glosario generalmente va a estar en castellano. Ah, ok. Porque a nosotros nos pasa que nuestro artículo tiene, casi todas son palabras transparentes o que venimos trabajando, entonces no es que no las identificamos. Entonces pusimos palabras eh, como muy propias, obviamente, del tema y las puse como en castellano, o sea, lo que significa en castellano al costado, pero Sí, no sí. puse la definición. Tengo que poner la definición, o sea, ¿qué significa eso? Sí, son palabras. Ustedes las producciones las hacen en castellano, ¿sí? Ujú. Entonces, si son palabras que son muy específicas del área, que ustedes creen que el resto de las personas pueden no conocerla, ponen lo que significa esa palabra en castellano, digamos, la definición. Claro, ok. Si ustedes quieren armar un glosario, por ejemplo, inglés-castellano, eh, también se puede, por ejemplo, porque para decir, bueno, tengo una lista de vocabulario, ¿sí? Pero bueno, en este caso lo que tendrían que hacer es el glosario de palabras del área. Por ejemplo, miren, nosotros pusimos flexibility training, pero Mm. eh, al lado nosotros pusimos entrenamiento de la flexibilidad. Bueno, está bien, porque ustedes están haciendo un glosario de terminología en inglés pasada al castellano. Sí. No Bueno, pero está si lo mal. hacemos así está bien entonces. Sí, 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 sí.
Ahora, ¿qué pasa si la persona no entiende lo que es realmente flexibilidad u otro concepto? Claro, lo amplío, o sea, defino un poco más. No, no, podemos hacer, por ejemplo, no sé, un glosario que sea la traducción de la palabra en castellano. Y dentro del mismo glosario yo explico por ahí algunos, Es, digamos, defino palabras que son propias del área. ok, listo. Bien. ¿Alguna duda, chicos, aparte de esta que planteó Marcelo? Rodrigo, profe. Perdón, Rodrigo. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna duda? No, está bueno lo que ¿Algo que quieran decía preguntar? Rodri, porque, por ejemplo, cuando uno va teniendo lectura encima, es como que a veces muchas ya las sabes por lo mismo, por el mismo Claro. conocimiento que vas adquiriendo. Entonces, ¿cuál es estaba escuchando que sería dentro de dentro del texto las palabras que tienen que ver, que hace al texto? Eso entonces me quedó claro, porque si no es como que para mí ya educación física, hace unos años atrás no tenía concepto, pero ahora con el transcurso ya tengo un concepto. Pero Claro. ¿a quién va? Dirigida al que no sabe nada, entonces. Cosas bien Y básicas del tema. sí, o sea, siempre hay un contexto de recepción, o sea, hacia quién está dirigido, ¿sí? Pero bueno, o sea, yo asumo que voy a elegir conceptos que no son comunes a todos, que la persona común no los va a comprender. Ese es el criterio, ¿no? De que el común de las personas no lo va a entender. Después, obviamente, una persona especializada en educación física quizás sí, pero bueno, yo trato que el criterio de selección sea ese vocabulario que una persona común no podría no llegar a conocer. Bueno, ¿alguna otra duda? Mientras voy pasando lista, si quieren me dicen. A ver. Profe, sí, quedamos con Sí. lo de las fechas. Ah, sí, voy a revisar la fecha, lo que me dijiste vos. A ver, espera que voy a ir. Vos me decís que es la entrega de la actividad. Acá dice, Sí, bueno, en en un actividades lado dice sale el 9 de 29 mayo. y cuando vas a entregar sale el 6 del 6. Sale el 6 del 6. A ver, déjame ver. Eh, claro, fecha límite, 6 de junio. Bueno, yo creo que sería el 29 en la entrega, ¿sí? Yo voy a chequear ahora con la contenidista, con Analía, a ver cuál de las dos fechas es la que corresponde y mando un mensaje por el aula avisando, ¿ok? Bien, gracias, profe. Yo ahora chequeo, yo estimo que es el 29 y que la otra, el 6 ha quedado mal de cuando se duplicó el aula o se creó la actividad. Entonces, yo modifico alguna de las dos, o la del 6 o la del 29 en función de lo que me diga Analía. Y si cambiase, por ejemplo, del 29 al 6 yo les aclaro, y si fuera el 29 se los aclaro también. Yo les aclaro de cualquier forma, así no hay confusión. Quédense tranquilos que ustedes van a recibir un mensaje en la plataforma diciéndoles el día del cierre de la actividad. Estábamos con la Profe, asistencia. otra Sí, consulta. Cuando le mandamos el trabajo, ¿se lo mandamos con todo lo que venimos haciendo? O sea, vamos modificando directamente el Word y le mandamos la última actividad. a ver, déjame checar qué dice la consigna por las dudas. Eh, la entrega tiene que ver solamente con los ítems 8 y 9. Después, sí tiene que ver, hay una semana que es presentación y defensa del TIF, que es la clase 16. Ahí sí se presenta el trabajo completo. Si ustedes quieren entregar el trabajo completo, ahora no pasa nada porque yo voy a mirar los puntos 8 y 9. Pero si quieren integrarlo a lo anterior y ya tenerlo armado, no hay ningún problema. Después hay una instancia donde se presenta el trabajo entero. Profe, ¿y cuántos momentos son? Porque dice momento uno.
No, lo de momento uno quedó así, pero en realidad este ya sería como el cuarto momento. Este es el último Yo paso. pensé que era como una serie, no terminaba más. Es como Mirta Legrand, siempre se está retirando y nunca pasa. No, lo de momento uno quedó así, pero en realidad este es el cuarto, la tercera entrega, creo. Después de la consigna general hubo tres más. Eh, pero este ya sería el último. Después faltaría la entrega y defensa final, ¿no? Bueno, a ver, Mariano, ¿Dónde, profe? Melissa, Presente, profe. Leonel, Presente. Enzo, Elías, Guadalupe, Presente. Silvana, Presente. Teresita, Rocío, Presente. Vigo, Presente, profe. Candela, Abril, Presente, profe. Eric, Rodrigo, Presente, profe. Arami, Presente, profe. Leandro, Marcelo. Presente, profe. Bueno, listo, chicos y chicas. Bueno, queda pendiente que yo les avise cuál es la fecha fehaciente de cierre de actividad eh, y se los comunico por el aula. ¿Ok? Pero bueno, vayan trabajando en los últimos puntos del TIF. ¿Ok? Profe, ¿me podría decir si tengo faltas? Silvana. A ver. Silvana, vos tenés una sola, la clase anterior, ¿puede ser? No, la clase anterior estuve. Silvana. Bueno, puede ser que no te haya escuchado yo, entonces no me pusiste presente. Ah, No, no, sí, sí no, estuve. no te tengo registrada con faltas, entonces. Ah, bien. Gracias, profe. Por nada. Bueno, gente, nos vemos la semana próxima, ¿ok? Chao, profe. Adiós. Buena Chao, semana profe. para todos.